Y Nexa es una consultora que nos dedicamos sobre todo al tema del bienestar y a la innovación en los negocios. Y lo hacemos sobre todo a través de las personas. Ahora estamos viendo cómo el tema de la salud mental es fundamental hoy en día en tiempos de IA, la reinvención profesional, los cambios que estamos viviendo. Entonces todo esto configura, en algo que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, en el tema de construir el futuro del trabajo, ¿no? Y además vamos a hacerlo juntos, porque al final esto es como una bola de cristal, ¿verdad?, que todavía nadie tiene las respuestas. Y vamos a ir avanzando un poco como, pues bueno, en conjunto, tanto los que estáis online, que os haré preguntas, Esther me ayudas a lo mejor aquí hay alguna respuesta, y os invito a participar. Así que vamos a arrancar también teniendo en cuenta los tiempos que tenemos. Yo no sé esto si pasa o no pasa. Sí, pasa. ¿Sí pasa? Pero lo paso yo ahora. Sí. ¿Alguien me puede decir, que seguro que los que estáis aquí lo sabéis, qué pasó el 30 de noviembre del 22? Venga. Filomena. A ver, no, vamos a ver, los que sois de la casa, ¿no? Vamos, no, también. Además va a haber premio, ¿eh? O sea, va a haber premio para los que por aquí que decíamos. Filomena. Pues puede ser que Filomena fuera por ahí, ¿eh? Yo creo que está a la altura, igual de importante también. Venga, ¿qué pasó? Muy bien. Bueno, el primer lanzamiento de un LLM como ChatGPT al mercado. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese momento? Lanzamiento de OpenAI, lanza ChatGPT, ¿qué ocurre ahí? Porque es la primera vez, si recordáis, llevamos trabajando con la IA muchísimo tiempo. Además, es verdad que hablar del futuro del trabajo sin hablar de IA sería imposible, ¿no? ¿Y qué ocurre con todo esto? Que, por supuesto, lanzamos ChatGPT, pero nosotros ya llevábamos trabajando con la IA muchísimos años. Si os acordáis, teníamos recomendaciones de libros, de rutas para ir a un lugar, ¿verdad? Estábamos continuamente con los móviles y eso era IA también, ¿no? Por no remontarme a los inicios de todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia ocurría en esta fecha, en el 30 de noviembre del 22, para que todo esto fuera tan exponencial? ¿Qué ocurre? Podéis decir lo que queráis. Una de las competencias del futuro del trabajo va a ser la creatividad. Así que, y también el tema de la seguridad psicológica, con lo cual podemos inventarnos lo que queramos. ¿Y qué piensan? ¿Qué es la diferencia de todo esto? Es la primera vez que se habla en lenguaje natural con una IA. ¿O me lo estoy inventando? No, por supuesto. Es como que se democratiza, ¿no? Todo el mundo tiene acceso realmente a la IA, la tenemos el acceso a nuestra mano, ¿no? Y además es de qué manera esto, que ya no es tan complicado, cuando relacionamos la tecnología, siempre los que no venimos de tecnología, es como, ostras, esto es difícil. Es que ahora se rompe ese paradigma y ahora mismo esto es fácil, demasiado fácil, tan fácil que la adquisición de todo el mundo la está utilizando en su día a día, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, sigo con el tema de pasar, ahora que es este de aquí, que es la imaginabilidad. Y esto hace referencia a que realmente ahora mismo podemos imaginar futuros posibles. Y eso es lo bueno, tanto para el bien como para el mal. Por eso al final cuando hablamos de IA y hablamos de futuro de trabajo, hay, bueno, si vemos las noticias nos podemos cortar las venas, ¿verdad? Porque estamos viendo que si despidos, que si la IA nos va a cambiar la vida, pues por supuesto, seguramente, ahora lo veremos. Pero qué importante es que tenemos la capacidad de imaginar el futuro que queremos construir. Y es la primera vez, como veíamos, que las personas empiezan a trabajar en intuir e imaginar cómo la IA les va a ayudar en su vida. Pero en su vida, cosas tan sencillas, tan básicas de hago la foto a mi armario y qué me pongo hoy, que conjunte una cosa con otra, a la nevera y qué preparo esta noche para cenar, y cosas que ya te van contando, que ya son malabares de, oye, si tengo unos análisis médicos que me dicen que tengo el azúcar no sé cuánto, si mi hija tiene el menú del comedor tal, ¿cómo me hago yo una cena para que toda la familia tenemos juntos? Esto al final está volviendo tan loco y tan grande que en el fondo es algo que se nos va un poco de las manos, ¿verdad? Y dos conceptos muy importantes de todo esto es el tema de la cautela y la responsabilidad. Es una herramienta, no es una herramienta, es una tecnología, es mucho más que si la sabemos utilizar con prudencia, en el concepto del para qué, en un mundo en el que vamos tan rápido, preguntarnos para qué lo queremos y no todo hacerlo a través de la IA. Y por otro lado, la responsabilidad para asumir el impacto que estamos generando con todo esto, ¿no? Y antes de lanzarnos a imaginar ese futuro, ¿no? Que yo creo que además aquí estamos, sobre todo en esta casa, muy puestos ya en tendencias, en futuro y demás, es muy importante comprender lo que vivimos hoy en día, comprender el presente. Y no sé vosotras y vosotros cómo estamos viviendo el presente. A ver, palabras que me podéis decir de cómo vivimos el presente, de los cambios, del futuro del trabajo, de la información que nos llega. Es abrumador. Es abrumador. Rápido. Es rápido, es acelerado. Incertidumbre. Incertidumbre, claro, las noticias nos llegan y esto cómo va a ser, ¿verdad? Ansiedad. Ansiedad. Pero en positivo, es verdad que lo estamos preguntando hoy, que estamos a jueves por la tarde y tal, pero ¿qué trae de positivo también? ¿Qué cambios vemos que dices, joder, pues hay cosas que antes hacíamos aquí con pedales y ahora das un botón y te lo soluciona, ¿no? Es muy interesante todo lo que está pasando.
Es que estamos en un momento histórico. Exactamente. Es emocionante. Yo creo que tenemos la oportunidad además de vivir un momento histórico de la humanidad, de un cambio radical que vamos a vivir. Y si somos conscientes de estos, y además lo bonito de toda esta parte es, oye, por supuesto va a haber tendencias que nos vengan y nos impacten, pero nosotros también podemos crear ese cambio, ¿no? Es un poco pasar la responsabilidad al individuo, y hay una cosa muy bonita que es la inteligencia colectiva. Entonces ya no vale de que unos tengan el poder, que sí, que es verdad, que todavía sabemos que hay compañías que tienen el poder, pero esto va de que las personas y los individuos pueden hacer escalar negocios que hoy en día son impensables, ¿no? El tema es que hemos hablado de la complejidad. Si hablamos de la situación actual, te metes a ver el World Economic Forum, te metes a analizar estudios y demás y dices, bueno, genera ansiedad y genera este concepto de FOMO, ¿no? Que a veces que dicen, mira, ya no me entero de todo, te enteras porque te lo comparten, etc. Y venir aquí de expertos, de soy experto aquí en IA, pues es muy complicado, ¿no? Creo que hay gente que está en ello, pero yo creo que expertos los vamos construyendo sobre la marcha, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no solamente el ecosistema de la inteligencia artificial ya es de por sí muy loco por sí mismo, cuando hablamos y empezamos a hacer zoom, es el futuro del trabajo, pasa igual. El futuro del trabajo al final está correlacionado con, oye, por un lado el tema del intraemprendimiento, cómo emprendemos dentro de las propias organizaciones, todo el tema de la inclusión, ya estamos viendo el tema de los sesgos, ¿verdad? Si al final yo estoy trabajando con una herramienta, mis sesgos se los estoy poniendo también ahí, ¿verdad? Todo el tema del reskilling, upskilling que veremos, todo lo que tiene que ver con cómo utilizamos la tecnología para mejorar la productividad, un montón de factores que realmente dices, bueno, ¿por dónde empezamos, verdad? Y os he traído 6 titulares, por lo menos para hablar de lo que es este mercado laboral, y son los siguientes. El primer titular, y es verdad, es el tema de, estamos viendo cómo las organizaciones están reconfigurando. Y aquí fijaros, hay datos que son importantes, y es que te dicen ya que se van a generar muchos empleos, se van a destruir otros, pero la suma al final va a ser positiva. Si hablamos aquí de números, aquí lo vemos, 170 millones de empleos nuevos, 92 millones desplazados, significa que ya no van a existir, y se queda el neto positivo de 78 millones de empleo. Si pensamos en cifras al final, vale, suena en positivo, pero ¿qué ocurre? El problema va a ser la transición. ¿Cómo vamos a vivir esta transición para que esto sea positivo, ¿no? Luego el tema del aprendizaje. Yo creo que los que estamos aquí, los que se están formando en esto, pues somos unos afortunados, unas afortunadas, porque realmente es fundamental, ¿no? Y aquí decía un dato que dicen que prácticamente si esto lo pusiéramos en un mundo, si el mundo laboral fueran 100 personas, 59 necesitarían formación antes del 2030. Aquí además los cambios los están viendo en 4 años, desde el 25 al 30, los datos que nos da el World Economic Forum. Estamos mañana ahí, ¿verdad? Hoy en día ya, si antes estábamos en invierno, ya estamos aquí a punto de ir a la piscina, ¿verdad? Pues qué importante es también ver que yo no creo en estas cifras, creo que 59 son bastante pocas. Hace mucha falta estar al día, estar formándonos y invitar a otros a seguir formándonos y mostrar interés en esto, ¿no? Luego hay otro tema muy importante, por el tercer punto, que es que la brecha no va de tecnología, va de capacidades. Y aquí lo estamos escuchando, ¿verdad? El tema de las habilidades, las nuevas power skills o fortalezas humanas, como lo llamamos nosotros en Nexa, ¿no? Y aquí lo que decimos es que, fijaros, en este futuro próximo dicen que el 63% de los empleadores, ya puedan ser compañías que están contratando o cambiando su modelo de negocio y trabajando las habilidades, dice que es la primera barrera de transformación, que no encuentran personas que tengan las habilidades que necesiten para desempeñar el trabajo. Y esta es la solución, te dicen, oye, el 85 plantea priorizar sus upskilling, formar a su gente en competencias y demás, fabuloso. Te dicen que el 70 plantea contratar talento de fuera, oye, ya que no lo tengo dentro, lo contrato fuera. Y luego hay otros que te dicen el 50, que para mí esto es clave, lo quería traer aquí, que lo que están diciendo es que un 50% plantea mover a personas de roles que realmente van en declive a roles nuevos. Esta es la verdadera clave. Y esta es la verdadera clave, yo pongo la responsabilidad muchas veces en los empresarios también y las personas que gestionan negocios en, oye, forma a las personas que tienes trabajando en la compañía, forma a las personas que tienen el conocimiento, forma a las personas que realmente llevan trabajando contigo mucho tiempo, ponlas en valor, ya no por hablar de senior, junior y demás, para que realmente sean las que ocupen las nuevas posiciones, porque si no al final nos vamos a quedar con mucha gente fuera. Y ya para ir cerrando, por lo menos con esta parte del futuro, es el tema de las organizaciones que están invirtiendo en IA, pero pocas están integrándolo de verdad. Estos son estudios de McKinsey y si lo veis, mucha gente te dice, no, sí, en mi empresa tenemos un montón de tecnología y demás, pero realmente es eficiente y se está comprobando que está dando resultados a nivel de negocio. Yo trabajo con muchas compañías que me dicen, sí, sí, trabajamos con IA, pero yo te aseguro que no tengo tiempo. O bien la tengo capada, o bien tengo que utilizarla desde casa, porque hay muchos temas ahí que hay que trabajar. Yo creo que las grandes consultoras, lo vais a ver luego después, son las que van a ayudar en esta introducción, ¿no?
pero hay mucho fake en el sentido de sí, ahora tengo mucha tecnología, pero realmente las personas la entienden, la utilizan, la aprovechan a su favor. Luego el problema también del liderazgo, también el liderazgo tiene miedo. Muchas personas dicen, ostras, es que esto con la IA, ¿qué va a pasar? También me va a afectar a mí, ¿no? Los equipos de managers, mandos medios y directivos son los primeros que tienen que entender el para qué de la IA y cómo ayudar, no solamente para que el negocio vaya bien, sino para que las personas transiten muy bien su carrera profesional. Y luego, por último, es verdad que a nivel de futuro Microsoft ya está hablando de esa correlación, hablamos en el 2030, que parece que estamos hablando de un futuro súper lejano, que cómo vamos a trabajar humano-máquina. Y eso vamos a ver un poquito después. Suena un poco como, ¿habéis visto la de Blade Runner, la película y demás? Dices, vamos a estar como autómatas trabajando así. Pues igual no es tan loco ese futuro que se nos planteaba en aquel momento, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer, no? Y aquí os quería presentar un proyecto real. Y hace prácticamente un año, junto a Víctor Martínez Monge, que es el director de innovación de A3 Media y es muy amigo mío, pues en una conversación que nos inquietaba, oye, ¿qué podemos hacer como individuos para empezar a transmitir ese nivel de sentimiento de urgencia que tenemos, ¿no? Porque nosotros aquí seguramente nos relacionamos o trabajamos en compañías que esto de la IA, del futuro del trabajo, oye, pues somos muy afortunados, pero hay mucha población, no solamente en España y fuera, que están muy fuera de este mercado, ¿no? Sobre todo si vemos sectores como hostelería, como turismo, lo que se llaman las personas de limpieza y demás, de hoteles, ya está viendo cómo es un mercado laboral que realmente se puede ver muy afectado por todo esto. Y también son las principales personas a las cuales les tenemos que acercar a esta tecnología para que se rediseñe ese trabajo, ¿no? Pues hablando de todo esto decíamos, bueno, ¿y qué podíamos hacer nosotros, cada uno desde nuestra perspectiva, la mía más humanista, la de Víctor más tecnológica y de innovación, y era, bueno, vamos a dar voz a los principales portavoces en España para que nos cuenten y pongamos a disposición de todo el mundo cómo ven el futuro del trabajo, cómo ven desde diferentes perspectivas el tema de la IA. Para eso sacamos este libro, que es Inteligencia Artificial y Talento, que además los beneficios son para una fundación de Pablo Melchor, Ayuda Efectiva, donde entrevistamos a todas estas personas, nos fuimos a sus oficinas, quedábamos en diferentes lugares, tenemos documentación de todos ellos, además que de una manera maravillosa, no son grandes profesionales, son maravillosas personas, y con todos ellos lo que hicimos fue un diálogo realmente de, bueno, ¿qué está ocurriendo en este mundo? ¿Qué va a pasar a futuro? Y cómo las personas del día a día podemos empezar a beneficiarnos de esto de la IA, ¿no? Con una visión, como decimos aquí en ISDI, optimistas digitales, ¿no? Bueno, aquí tenemos de hecho a Javier Rodríguez Zapatero, que también participaba en este libro con su capítulo. Todos ellos tienen su propio capítulo, además vais a ver, pues desde a lo mejor Alejandro Oñoro, desde Ilunion, desde la perspectiva también de la discapacidad, la inclusión, Rita Jacomé desde la ética. Bueno, qué importante es la ética en un momento donde la toma de decisiones muchas veces estamos pensando que a lo mejor es un tema de algoritmo. Vamos a plantearlo todo desde una ética que al final la supervivencia de la humanidad está en juego, aunque pensemos que es una broma, ¿no? Y luego habíamos temas pues desde Natalia Rodríguez, Premio Nacional de Innovación, etc. Entonces para mí fue el siguiente máster que me hice, conocer a estas personas, entrevistarles, prepararlos y de ahí construir lo que veis aquí, ¿no? Y más allá del libro, ¿cómo trabajamos todo esto? Vale, el libro está fenomenal, para mí fue el máster, yo creo que además ayuda mucho a las personas a adentrarnos desde diferentes perspectivas, ¿eh? El libro no habla de herramientas, porque si no sabíamos que se va a quedar obsoleto, o sea, que no es técnico, pero sí que habla de conceptos de innovación y de futuro, ¿no? ¿Y cómo lo trabajamos? Un principal factor para nosotros es el tema de abarcarlo desde la cultura de la empresa. Si cuando hablamos del futuro del trabajo, los directivos, los comités de dirección, los consejos asesores no se están informando bien de cómo poder adentrar esto en sus compañías, es muy complicado. Son las principales barreras de entrada de cualquier transformación digital, ¿no? Y para ello al final esto es muy humanista, parece que esto va de tecnología, pero va de personas, va de miedo, va de generar confianza, va de probar, el miedo al error. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, hay que hacerlo perfecto, ¿no? Y llega un momento que la vida va de ser auténtico, de equivocarte, de aprender, de compartir y de generar relaciones, ¿verdad? Pues todo esto se trabaja a través de la cultura de la compañía. No es sencillo, no es algo que hagas en 2 días, pero sí que invitamos a las empresas primero a pensar, a parar y a decir, ¿para qué queremos la IA en nuestra organización? Y cómo vemos a las personas de nuestra organización trabajando. Hay que rediseñar los puestos de trabajo, hay que trabajar más cerca el humanismo y la tecnología. Y esto es algo que daría para 3 horas y ya seguiremos hablando, ¿no? Pero aquí sí que trabajaría, por lo menos os quería traer los 4 pilares, ¿no? El primero, el tema de la cultura, como decía, un diseño de los principios de la cultura, la creación de una cultura de confianza y transparencia. El hecho de, al final, fijaros, esto influye mucho también en los diseños del espacio de trabajo, en las medidas de conciliación, en el tema de poder trabajar en entornos híbridos. ¿Cuántos de los que estáis aquí en vuestra empresa, por supuesto, que trabaja en remoto o podéis trabajar en remoto? ¿Verdad? Aquí prácticamente casi todos, ¿verdad?
pero no es la realidad que vivimos. Muchas profesiones todavía aún siguen trabajando en oficinas, etcétera, y que tampoco está mal dependiendo a lo que nos dediquemos, pero yo creo que la generación de confianza es fundamental. Luego el tema de la comunicación interna clara. Antes de introducirnos en un cambio, oye, avisar, trabajar y ser sinceros. Hay veces que si sabemos que el futuro del trabajo va por esta línea y lo que está ocurriendo, lo que vemos en las noticias, que si Amazon va a despedir a no sé cuántos, que si la otra va a hacer... Bueno, se puede trabajar también esa salida de las compañías, de las personas, para que ese gap, que no nos encontremos mucha gente en la calle, que podamos reinventarnos, ¿no? Y luego veíamos también, muy importante, el tema del rediseño de los procesos teniendo en cuenta el enfoque humano. ¿Dónde está lo de compartir? ¿Cómo piensas? ¿Qué opinas? ¿En qué te va a afectar? ¿En qué te puede ayudar? Y construirlo entre todas las personas, ¿verdad? Al final no deja de ser establecer diálogos de conversación para poder adentrarnos en esto. ¿Y alguien conoce, que seguro que sí conocéis a Alex Carr? ¿Os suena este señor? ¿Qué opináis de este señor? Estamos en casa, ¿eh? Se queda grabado, pero esto al final... Venga, los que lo conocéis. Fijaros, este tiene una compañía, Palantir, si no la conocéis, os invito a que la conozcáis, es súper innovadora, están ganando muchísimo dinero, les va fenomenal, sobre todo es un software de análisis de datos, de IA y toma de decisiones, pero hoy en día está puesto en la punta de lanza, porque también está dedicando a temas de armamento, bueno, ahí tenemos otro tinglado que hay que ver, ¿no? Pero una de las cosas que decía este hombre, y que creo que es relevante para traer a esta sesión del futuro del trabajo, es lo siguiente, ¿no? Te dice que hay dos tipos de personas que sobrevivirán a la IA. Pues yo realmente creo que todos sobreviviremos a la IA, trabajaremos de forma diferente, nos adaptaremos, pero veremos luego las palancas, ¿no? Y este señor lo que dice es que los que tienen habilidades de vocación reales, fontaneros, electricistas, técnicos y demás, van a ser los que realmente mantengan un poco su posición, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Ahí tenemos nuestras dudas también, que el mundo de la robótica está muy cerca, ¿no? También nos dice que la IA no puede hacer el trabajo que requiere la presencia física y el criterio en el terreno, mientras que hay una parte de oficinas, sobre todo lo habéis escuchado, lo de los white collars, ¿no? Al final las posiciones más ejecutivas y demás son las que realmente la IA puede perjudicar más. Bueno, eso también está en juego. Vamos a ver si es verdad. Yo creo que la IA en posiciones senior va a ayudar mucho, pero cuando hagamos la transición, que los perfiles senior salgan de las compañías, ¿qué va a ocurrir con ese conocimiento, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en esa parte. Y habla del futuro del trabajo pertenece a quienes piensan en sistemas, no en procesos. Aquí ya me empieza a gustar un poco más. Yo siempre digo, esto no significa estar de acuerdo con lo que nos cuentan. Esto nos viene muy bien también para utilizar el pensamiento crítico y empezar a decir, oye, ¿esto por dónde lo cogemos y qué veracidad tiene todo lo que nos están contando, ¿no? Pero aquí empieza a tener un punto interesante porque dice que es esto último de aquí, ¿no? Debemos pensar en trabajadores del conocimiento, van a pasar a trabajadores del pensamiento. El conocimiento lo van a tener la tecnología, la inteligencia artificial, los agentes, van a tener un conocimiento quizá mucho mayor que el nuestro. Pero vamos a ser nosotros los que tengamos la responsabilidad de, oye, ¿esto para qué lo queremos? ¿Qué decidimos con esto? También poner en crítica, ¿esto en tela de juicio? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿De dónde le viene? Y empezar realmente a tomar las decisiones adecuadas. ¿Bien hasta aquí? Voy a toda pastilla, ¿eh? También es para que dé tiempo, pero vamos bien, ¿sí? Y luego el tema del liderazgo, que quizás es uno de los grandes temas que más me apasionan, ¿no? Aquí traigo a Xavier Marcet, que seguro que le conocéis, hizo el prólogo también del libro. Y yo creo que esto va sobre todo de esto, de acercarnos a las personas, de entendernos, lo llamamos management humanista, y va sobre todo de temas tan importantes como saber escuchar, saber leer la emoción de la persona que tenemos al lado, hacer temas físicos, vamos a tomarnos un café, oye, he visto que tienes mala cara, ¿qué te ocurre hoy? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Nos tomamos un café, hablamos, ¿qué te pasa? Eso va a ser el futuro del trabajo también. Vamos a tener que trabajar mucho más la cercanía con nuestros equipos, las conversaciones de verdad, pensar y ayudar a las personas a que sean ellas las que elijan hacia dónde quieren ir. Eso sí que va a ser una disrupción en el modelo de trabajo. Habitualmente teníamos organizaciones con un diseño organizativo, unos organigramas más o menos horizontales, pero es que va a ser la propia persona la que tenga que analizar dónde quiere aportar más valor a la compañía y luego por no meternos en los modelos de trabajo. Y el tema del liderazgo es un tema muy importante porque yo aquí creo que va a ser un momento donde ya el bullshit, el vender humo, va a ser un momento donde la humildad y la transparencia se pongan en juego, ¿no? Y esto va de no solamente todo lo que sé, que al final lo que sé va a saber mucho más, como decíamos, una IA, esto va de un pensamiento colectivo y va sobre todo de generar espacios. El liderazgo se tiene que medir conforme a cómo haces crecer a tu gente. Eso para mí es uno de los principales KPIs que hace que las personas se fidelicen en la organización. Oye, ¿tienes un equipo a tu cargo? ¿Han crecido este año? ¿Se han enfrentado a proyectos nuevos? ¿Les has abierto camino? Por supuesto, luego tenemos que ver la parte financiera, ¿verdad? Pero qué importante es dejar a las personas oportunidades para que puedan crecer.
¿Y efectos no deseados por la IA? Pues vemos muchos. Oye, pues sí, es verdad que muchas veces delegamos en la IA, entonces pues esa pérdida de conocimiento. Hay veces incluso el tema de la dependencia excesiva. Entonces que dices, mira, esto me lo hace la IA, lo va a hacer más rápido, pues punto y pelota, ¿no? Y no, hay veces que hay que coger y decir, oye, pues mira, tienes que elegir tu ropa de armario, elige tú, ¿no? Llega un momento que ya dejamos todo para la IA hasta las cosas más sencillas, ¿no? Luego el tema de la brecha generacional, que bueno, que hay que verlo también, ¿verdad? El tema de déficit de pensamiento crítico, es que bueno, primero con el tema también de las fake news, ¿no? Como estamos ahora trabajando, pero es que llega un momento que todo lo que nos entra ya parece que nos lo creemos, ¿verdad? El tema de la falta de razonamiento y lo que decía, sobre todo delegar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, hay veces que escribir incluso a mano. Es que para el cerebro es fundamental escribir a mano, es bajar nuestros pensamientos, apuntarlos en un papel y empezar también a analizarlos desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertos factores que el ser humano tiene que tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? Y algunos usos preocupantes y no preocupantes. Aquí traigo dos vídeos que algunos los conoceréis seguramente. Por un lado, y esto lo he vivido en organizaciones que estamos asesorando y demás, que es el exceso control. Utilizan la IA para controlar a la gente. Que llega un momento, no es en este caso, por ejemplo, ahí la IA vigila a los baristas en Estados Unidos, pero yo aquí en España he visto empresas que tienen herramientas digitales y con IA para ver si sus personas, cuando trabajan en remoto en sus casas, se levantan para ir al baño, se levantan para coger un paquete o se levantan porque tienen un momento de, oye, ¿qué pasa? ¿Te ha ocurrido algo? O lo que sea, ¿ha salido fuera? O sea, un nivel de control que yo creo que ahí es donde estamos equivocados. ¿Alguien lo vive en su organización? Sí. ¿Sí? ¿Lo vivimos? Lo he vivido en una anterior. Más o menos, ¿cómo era? ¿Qué te decían? ¿Te controlaba los tiempos según estabas en...? Programaban todo. ¿Todo? Todo. O sea, que existe y que no estamos tan lejos y que se utiliza para esto. Y eso realmente es falta de confianza en el liderazgo. Y luego a mí me gustaría analizar en algún momento cómo van los resultados de negocio con respecto a las compañías que funcionan así. ¿Verdad? ¿Han cerrado? Estoy súper de acuerdo contigo. ¿No han cerrado todavía? ¿No han cerrado todavía? Pues sí, ya no tengo esa información. No vamos a decir nombres, porque todo queda en casa, pero es verdad que al final eso realmente va a tener que estar obsoleto y prohibido, ¿no? Pero está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo y cosas Estos muy bonitas. empleados se graban mientras trabajan, pero lo que nadie les ha contado es que esas imágenes pueden servir para entrenar a una IA que podría reemplazarlos. Los vídeos se han hecho virales. En ellos se ve cómo cada gesto y cada movimiento de los trabajadores queda registrado con precisión. El objetivo es recopilar datos para alimentar algoritmos que aprenderán a hacer exactamente lo mismo, pero sin humanos. De hecho, desarrolladores de robots están reclutando a cientos de personas para repetir tareas durante horas en lo que ya se conoce como granjas de movimientos. Con estos datos se entrenan robots humanoides capaces de imitar sus acciones. Empresas como Micro One ya han creado redes globales de trabajadores que graban su día a día con dispositivos colocados en la cabeza. Cuantos más datos reales, mejor aprende la IA. Pero también nace un debate ético. Mientras muchos de estos trabajadores desconocen para qué se usarán sus datos y grabaciones, que están ayudando a entrenar a máquinas que luego reemplazarán sus puestos. Bueno, eso lo conocíais, ¿no? Seguramente lo habréis visto y demás, pero ya es como estamos viendo el tema de la robótica, asusta un poco, ¿no? También, vamos a ver un poco también que es cierto que esto es una minoría. Y yo creo que la regulación, todo esto que a veces nos quejamos, no, en España regulamos todo, por eso vamos más lentos. Bueno, quizá a veces yo creo que viene bien regular, sobre todo para que estas cosas no entren, ¿no? Y ahí entra la ética, por eso es tan importante trabajar desde la ética de, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos que sea ese futuro de trabajo, ¿no? ¿Cómo queremos que sea la economía de nuestro país también, ¿no? Y hay otras formas también, ¿no? Y estamos viendo otras utilizaciones, en este caso sobre todo ejemplos de China, que están avanzando mucho, de ahí el bootcamp que tienen aquí en ISDI, ¿no? Y vamos a ver el segundo uso. Bueno, al final lo vemos, ¿no? Son dos formas de utilizarlo diferentes, pero aplicado a la salud, yo creo que al final las ventajas que va a tener toda la tecnología, la robótica, pues seguramente como en todo en la vida va a haber cosas negativas como hemos visto anteriormente, pero fijaros aplicado a esto, ¿no? Ayudar a personas mayores, oye, vamos a ver qué problemas tenemos como sociedad, muchas personas viven solas, muchas personas mayores viven solas,
Hay un ejemplo, por ejemplo, Natalia Rodríguez, Premio Innovación en España, que tiene CEO de Saturno Labs, nos compartía en el libro, por ejemplo, que tenía un proyecto con, en este caso era con Amazon, una especie de Alexa, que lo que hacía era, enfocado sobre todo al tema de la soledad que vamos a vivir en España, no solamente actualmente, sino a futuro, porque sabemos cómo va a ser la población, ¿no? Y uno de los productos que tenía era realmente trabajar con una IA, en este caso en formato Alexa, para conectar a personas mayores y también para recordarles ciertas cosas. Imagínate que estás sola en tu casa, tienes 80 años, tienes que tomarte ciertas pastillas, a lo mejor tu mentalidad no es tan ágil como antes. Oye, ¿qué pastillas tengo que tomar? Pues mira, Manola, tómate, o Antonia, tómate, la que te toca es esta o esta otra. O te recuerdan, oye, recuerda llamar a tu nieto que es su cumpleaños. Ah, fenomenal. O cosas que te dice incluso conectar a otras personas. Te dice, oye Antonia, ¿a ti que te encanta el flamenco? ¿Quieres hablar con Juan que está solo y tiene un ratito libre para hablar de nuestra época de no sé qué? Eso va a ser una forma de acercar también a las personas que están lejos, ¿no? Luego ya con la robótica estamos viendo esta parte ¿no? de cargar, de mover, etcétera. Y luego, pues bueno, cosas más fáciles, ¿no? Como que vas a poner gasolina en tu coche ya directamente ni que te tengas que salir, ¿no? Vamos a ver hacia dónde lleva todo esto, pero creo que también hay muchas cosas muy en positivo, ¿no? Y ahora me gustaría, para ir acabando, yo sé que el papel y el boli se lleva poco, pero ¿lo tenéis cerca? Sí. Y si no os digo que saquéis fotos y demás, algunos veo que sí que todavía lo llevamos, ¿no? Yo creo que a algunos nos sigue gustando escribir, y además yo siempre lo recomiendo. Pues vamos a ir haciendo el cierre, pero haciendo el cierre, sobre todo cuento una especie de conclusión rápida, y sí que he traído un ejercicio que yo creo que es importante, y es lo siguiente, ¿vale? Ideas centrales del libro, yo os invito a que lo tengáis y demás, y hagáis vuestras propias conclusiones, ¿no? Esta presentación yo creo que se puede compartir, o sea que no hay problema, pero estas ideas centrales, que además también las he traído de la presentación de Víctor Martínez Monge, que Víctor, como sabéis, es mi amigo y compañero en esta aventura del libro, hablábamos de esto, ¿no? De todo el cambio que estamos viviendo, no solamente de tecnología, trata de personas, y palancas de cambio va a ser, primero, que las empresas empiecen a contar con el conocimiento de las personas, realmente, con esa confianza. El reto de la cultura empresarial sigue estando ahí, de qué manera lo podemos abarcar. La formación y la adaptación continua va a ser la clave de todo esto, tener ganas, estar todo el día formándonos, compartir sobre todo lo que sabemos con otras personas, y luego, sobre todo, que hasta el día de hoy la IA no razona, predice, pero lo que va a ocurrir es que también la IA va a evolucionar muy rápido, por lo cual tenemos que estar preparados para estos cambios, ¿no? Mi visión sobre el futuro del trabajo, y aquí os dejo alguna, pues primero lo que estamos viendo es que el principal efecto actual de la IA va a ser esa transformación del trabajo. No va a ser una sustitución completa, pero sí que ya lo estamos viviendo, como hay muchas personas que se están quedando fuera y hay que ver cómo podemos trabajar todos con esto. Para mí algo fundamental es la urgencia de los tiempos. Vivimos una sociedad con una ansiedad brutal. No tenemos tiempo de adaptarnos a todos los cambios. Llega un momento que uno acaba agotado también, ¿no? Por lo cual, para mí, el punto número 7 creo que debería estar el primero, que es el foco en el bienestar de las personas, ¿no? Y el tema no solamente salud mental, bienestar físico, bienestar de todos lados, ¿no? Y luego teníamos también el tema de la exposición de la IA. A día de hoy es muy desigual. Vemos que hay muchas personas que tienen acceso y otras que no. El tema es también de, sí, estamos ganando en productividad, vamos a ver si esa productividad, y hay estudios que lo demuestran, que hay empresas que, oye, trabajamos mucho más rápido, pero ¿qué pasa con el tiempo que antes hemos reducido tiempo en ciertas tareas, pero ¿en qué lo estamos invirtiendo? Yo todavía no conozco ninguna organización que diga, oye, pues sí, mira, esta tarea que la hacíamos en 2 horas, ahora la hacemos en 1, y ahora tenemos a los empleados tiempo libre para que hagan otra cosa, para que se formen por lo menos, ¿no? Seguro que las hay, pero hay mucho que hacer por ahora, ¿no? Y yo lo quería trabajar, es esto con vosotros y con vosotras, que al final son planes de acción, que esto sea algo que os llevéis, sobre todo para pensar en cómo queréis que sea esa visión de futuro, ¿no? Entonces os invito a que mováis ficha vosotros y vosotras, y aquí me tenéis luego también para acompañaros en lo que necesitáis. Y vamos a hacer por lo menos un plan de acción. Las cosas, si no tienen plan de acción, no sirven para nada. Entonces, lo primero, realmente os invito a que los próximos 6 meses elijáis, fijaros, a 3 referentes. 3 referentes para vosotras y vosotros. Y que durante estos 6 meses les sigáis, leáis sus artículos, y ahí podría recomendar un montón. La gente que está en el libro es fabulosa para que luego los podáis seguir en redes y demás, pero sobre todo que te apoyen a nivel de conocimiento, de tendencias, y elegir 3. A veces el problema que tenemos tanta información, ya te coges LinkedIn, te pones a seguir y te vuelves loco. Bueno, sigue realmente a 3 personas clave para ti, que te pueden ayudar a mejorar, que te inspiren, que te ayuden. Luego lo siguiente es, ¿a ti qué te mueve? Hay un tema muy importante que es conectar con nuestra intuición, y eso es lo que la IA no nos va a dar. Podemos preguntar a la IA, este es mi perfil, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué tal? Pero hay una capacidad humana que es natural en nosotros y en nosotras, y es
algo que sientes que dices, mira, la respuesta está aquí. Tenemos que volver a conectar con nuestro cuerpo, me parece mentira que estamos todo el día en la cabeza, y decir, bueno, realmente qué es lo que quiero hacer, cómo me gustaría que fuera mi futuro. Vas a tener muchos mensajes de es imposible, esto no se puede, tú no vales para esto no va a ocurrir. Bueno, eso es lo que te dicen. Vamos a ver lo que realmente puedes trabajar y quieres conseguir. Pensar en lo que realmente a uno le mueve es fundamental, pero últimamente no tenemos tiempo para pensar por dónde nos lleva la vida, ¿verdad? Y muy importante, este es el ejercicio que os traía, y aquí significa, lo vais a poder coger si queréis hacer una fotografía, porque ahora viene a la mesa redonda para no enrollarme más, ¿vale? Pero lo voy a explicar mientras, y esto consiste en lo siguiente. Hacemos 3 círculos. En el primero lo que vamos a escribir, un día que tengáis tiempo y hacerlo de verdad aterrizado, es, oye, ¿qué es lo que sé hacer y que la IA no va a reemplazar? En mi día a día yo realmente ¿qué sé hacer? Incluso tiene que ver con competencias, tiene que ver con esas fortalezas humanas, no tiene que ser solamente a nivel de conocimiento y técnico, tiene que ver con, oye, realmente yo qué sé hacer y sé que la IA esto no lo va a hacer. Luego el siguiente círculo es, vale, esto lo sé hacer también, pero la IA me va a ayudar a hacerlo mucho mejor. Estudiar una investigación, informarme mucho mejor y más rápido. Nosotros a veces que somos una compañía pequeña a día de hoy, oye, pues la IA nos ayuda muchas veces a hacer unas presentaciones maravillosas y fabulosas a nivel de diseño. Bueno, pues la IA lo va a hacer mejor en este caso todavía, luego estamos ahí mejorando, ¿no? Y lo siguiente sería bueno, dentro de los retos que estamos viendo a nivel social, veáis un poco, analizar un poco dónde podemos aportar más valor. O sea, yo creo que tenemos una necesidad brutal de analizar qué está ocurriendo en el mundo, qué está ocurriendo, fijaros, en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en mí. Vamos cerrando círculos, ¿no? Y analizar cuáles son los retos que nosotros podemos influir, que encima también es algo que nos mueve, que nos gustaría solucionar, y es desde ahí donde se juntan los 3 círculos y es donde tenemos que enfocarnos en, bueno, ¿qué puedo construir, qué puedo hacer? Que a día de hoy a lo mejor ni existe, ¿no? Como veis, se juntan estos círculos y cuando hablamos de lo que la IA, lo que yo sé hacer y la IA no va a reemplazar, y los retos que la sociedad necesita es cómo lo voy a hacer, qué competencias y capacidades puedo aportar, la inteligencia emocional. Fijaros qué importante va a ser hoy en día trabajar la inteligencia emocional, el gestionar nuestras emociones en un mundo que está cambiando tan rápido. Y desde ahí también escuchar y detectar a nuestros posibles clientes, a las personas que van a utilizar nuestro producto, nuestro servicio, de una forma quizá muy cercana, muy humana. Cuando hablamos de lo que yo sé hacer, que la IA no va a reemplazar, y lo que la IA me va a ayudar a hacer mejor, ahí lo que juntamos es, oye, ¿dónde voy a poner el foco? ¿Qué voy a seguir haciendo y mejorando? ¿Dónde voy a invertir en planes de formación y aprendizaje para que esta propuesta de valor sea más potente y más fuerte? Y por último, cuando hablamos de lo que la IA va a mejorar que yo sé hacer actualmente y esa necesidad y ese reto de la sociedad, nos encontramos con algo que es la visión a futuro, la inteligencia colectiva, en qué me voy a apoyar. Hoy en día la globalización va a ser maravillosa, ya las barreras del lenguaje ya están totalmente, bajadas totalmente, ¿no? Tenemos herramientas que te traducen en árabe, en chino, bueno, vamos a aprovechar esa ventaja competitiva que tenemos, ¿no? La ética, por supuesto, como base de todo lo que hagamos y el propósito, ¿no? Yo creo que aquí la clave está en esto, en trabajar desde nuestros valores, desde la ética y sobre todo que lo que hagamos tenga una finalidad positiva en lo que viene a futuro, ¿no? Así que llego al 52, os doy las gracias por este ratito, que es un placer estar aquí. Estamos conectados, ya sabéis, yo creo que desde LinkedIn, desde Easy, cualquier cosa, que un placer estar aquí y cualquier cosa estamos cerca. ¿Preguntas o algo antes de...?